Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de Estados Unidos, donde viene habiendo una huelga muy importante en Hollywood, tanto de actores como de guionistas. Pero esto en realidad es una muestra de cómo está cambiando el panorama sindical en Estados Unidos. Esta huelga particularmente tiene a 175.000 personas que participan de ella. Ya si vamos a otros ámbitos económicos, tuvo el peligro de que existiera una paralización en la compañía estadounidense UPS, en la cual iban a participar 340.000 empleados de esta huelga, ¿no? Esto hubiera hecho perder a la compañía miles de millones de dólares, aunque finalmente se pudo llegar a un acuerdo. Entonces estamos viendo que hay una tendencia en los últimos años en Estados Unidos a que haya más huelgas, y esto está relacionado a varios fenómenos. A principios de agosto había en Estados Unidos 900 huelgas, más de 300 de ellas en California, un estado muy importante del cual ya hablé varias veces, que representa el 15% del Producto Bruto de la nación. Ya en 2022 había habido una tendencia a la alza, hubo casi un 50% más de trabajadores que estuvieron involucrados en grandes huelgas que en 2021. Y en 2023 se espera un movimiento similar, un salto similar. En 2021 hubo 23 grandes movilizaciones de trabajadores, esto es, que en la cual hayan participado por lo menos algunos miles de empleados. En 2023 ya se reportaron al día de hoy 44 huelgas de este mismo perfil. Si vamos a la historia, vemos que la actividad sindical en Estados Unidos era bastante alta hasta por lo menos la década del 70 del siglo pasado. Ya en la década del 80 y del 90, esta actividad empezó a caer, tanto por los cambios económicos como por una actitud más militante, antisindicato desde el gobierno. Si vamos a la parte económica, esto está relacionado a la globalización, la cual fue utilizada por la élite económica norteamericana para transferir empleos a países como México y China. También se experimentó el aumento en los empleos en el área de servicios, que históricamente se asocian menos a las actividades sindicales. Si vamos a la parte del Estado, vemos que hubo una política claramente antisindical liderada por el mismo presidente Ronald Reagan, que irónicamente había sido en su juventud un líder sindical. Por estos factores y otros más, la actividad sindical en Estados Unidos fue disminuyendo. Y no solo eso, sino que la visión que tenía la población en general sobre los sindicatos fue volviéndose cada vez más negativa, al punto tal que en 2009 menos de la mitad de los estadounidenses aprobaban dicha actividad. Esto fue cambiando ya a partir de 2009 y fue acelerándose con la pandemia. Durante este momento muchos trabajadores quedaron fuera del mercado laboral, muchos trabajadores experimentaron injusticias por parte de sus empresas que no querían ni siquiera permitir que tomaran días libres por enfermedad. Esto llevó a que la visión sobre los sindicatos cambiara aceleradamente. Hoy en día más del 71% de los norteamericanos aprueban a los sindicatos y sus actividades. También tenemos que el mercado laboral cambió. Hoy en día hay una demanda de trabajo que casi supera a la oferta de trabajadores, lo que le da más poder de negociación a este sector. Durante 2021 y 2022, millones de trabajadores renunciaron en Estados Unidos. Algunos para hacer su propio emprendimiento y otros para buscar mejores trabajos. Una gran transformación del mercado laboral durante la pandemia y en los años posteriores hasta el día de hoy. Esto explica en gran parte el regreso de la actividad sindical. No significa que estemos viendo un resurgir masivo en todos los sectores de la economía. De hecho, la tasa de sindicalización en Estados Unidos sigue siendo muy baja. En 1979 había 21 millones de trabajadores sindicalizados, mientras que hoy en día, habiendo un aumento de la población y habiendo también un aumento de la cantidad de trabajadores, hay 14,3 millones de trabajadores sindicalizados. Esto viene aumentando, pero mientras las grandes empresas como Amazon, Starbucks y otras luchen tan efectivamente contra la sindicalización, seguramente no vamos a ver un aumento masivo. Algo interesante es que en Estados Unidos, para que exista un sindicato, debe haber una aprobación de la empresa misma, y esto a veces se dificulta. Otra cuestión que explica esta nueva ola sindical y la visión positiva que tiene la población estadounidense acerca de esto es el cambio generacional. La llamada generación Z, que serían los nacidos entre la mitad de los años 90 del siglo pasado y la mitad de los 2000, es la generación más pro sindicato que existe actualmente. Esto es explicado en gran parte por el mercado laboral al cual se integraron, que era extremadamente fluido y precarizado. Esta generación tomó como suya muchas causas, como puede ser el cambio climático, como puede ser los derechos
de las minorías sexuales, minorías étnicas y otros, pero también, como estamos viendo ahora, tomó como suya las causas más tradicionales de la clase trabajadora. Incipientemente, esta generación estadounidense está mostrando que es bastante buena a la hora de organizar huelgas y a la hora de organizar sindicatos, que el approach que tienen hacia eso es distinto. Tenemos, por ejemplo, el caso del medio de comunicación Business Insider, en el cual los trabajadores de esa empresa se organizaron muy bien para hacer un sindicato e iniciaron una campaña en las redes sociales. Esta campaña fue muy exitosa y finalmente la empresa aceptó la sindicalización de sus trabajadores. La actitud misma de esta generación es distinta a la de las generaciones anteriores y tanto la organización del sindicato como la organización de huelgas es en general asumida como algo interesante y divertido y no como algo intimidante. Y esto tiene que ver directamente con las condiciones de trabajo a las cuales están acostumbrados. Por ejemplo, si antes una persona tenía mucho miedo a ser despedida porque perdía un montón de beneficios, hoy en día no existen en muchos trabajos estos beneficios. Las compañías ya no ofrecen ni pensiones ni promociones a largo plazo. Además, esta generación Z está acostumbrada a pasar de un trabajo a otro, es decir, que los trabajos duren o unos meses o unos años para después buscar otro trabajo. Así que la amenaza de despido no surte tanto efecto en esta generación como en las generaciones anteriores. Estados Unidos en este sentido se convierte en la vanguardia de este mundo precarizado y de este mundo con un mercado laboral muy dinámico, porque si logran los trabajadores de los sectores de alta rotación laboral crear sindicatos, significaría que se abre una nueva etapa a la hora de las relaciones entre las empresas y los trabajadores, algo que por ahora en el mundo no se logró. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan ustedes si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta: ¿creen ustedes que se lograrán encontrar nuevas formas de sindicalización? Y si esto va a ser bueno o malo, lo ven en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.